Bueno, aquí estamos. No sé si acabáis de ver Las Niñas o la retrospectiva de Pilar, lo vamos a usar para ambos, pero vamos a charlar un ratito con Pilar Palomero, zaragozana, que bebe de influencias de su tierra, nos recuerda su cine, o su cine tiene el interés por el primer deseo, el despertar sexual de otro maestro aragonés como Buñuel. Tiene el trípode, el viaje desde la fotografía a la imagen en movimiento, eh, el interés por la calle, el interés por los interiores cuidados, por ese gran hogar español del cine de Carlos Saura, aragonés también. Comparte con ambos un interés en la inocencia, en esos grandes ojos de una niña como actriz protagonista. Así que de ese viaje de Ana Torrent a Andrea Fandós, y celebrando que no es Buñuel ni es Saura, que es una mirada única, distinta, y que nos gusta mucho y que tenemos el placer de ofrecer una retrospectiva en su cine junto con las niñas, pues vamos a charlar un ratito con Pilar Palomero. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias por la invitación y un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde paras? Bien, en Barcelona, aquí, recluida en casa, pero bien, aquí vamos. ¿Qué tal vosotros por allí? Pues estupendos, la verdad, un poco menos recluidos, pero sin ningún sitio donde ir. Han cerrado ya prácticamente todas las cosas y las que no están cerradas ahora mismo no se pueden disfrutar. Pero esos son los tiempos que estamos viviendo y siempre nos queda el cine para disfrutarlo, aunque sea en casa. Exactamente. Vale, pues queríamos empezar así un poco hablando de la escena que abre tu primer largometraje, Las Niñas, ganadora en Málaga este año, y que es este 4x3 de formato, un coro, las niñas cantando. Cuéntanos cómo empiezas con ese foco tan clásico así de tono, de aspecto, de todo. La verdad es que esa escena es una escena que entró y salió del guión varias veces, pero y que además, y también con matices distintos. Pero sí que estuvo en la primera y obviamente en la última de las versiones. Pues tiene que ver, el germen es totalmente autobiográfico porque, bueno, yo fui a un colegio de monjas muy parecido al que aparece en la película y nos hacían pruebas para el coro. Yo era de las que pues no cantaba muy bien, me hacían mover los labios para que no estropeara el resto de las chicas de sus voces. No era la única, de hecho ha sido gracioso a raíz del estreno de la película, compañeras mías, les ha hecho mucha gracia recordar eso, ¿no? Porque obviamente no es algo que nos traumatizara, ¿no? Pero sí que creo que dice mucho sobre la sociedad en la que crecimos. Y bueno, pues la verdad es que ni abríamos ni cerrábamos la película con esa escena. Había otras escenas que nos llevaban un poquito a Zaragoza del 92, pero cuando estábamos ya en proceso de montaje sentimos que teníamos ahí el principio y que teníamos ahí el final, ¿no? En cosas pues, que ya van más allá del guión y de la historia, ¿no? Nos lo dio Andrea con su interpretación y con esa mirada que ella tiene y con todo lo que transmite en ese momento. Sí, lo celebramos. Nos gusta mucho que la peli empiece así, Pilar. Nos gusta mucho ese arranque. Sí, es que la verdad que no hubo que decidir mucho, ¿no? Que hicimos un primer montaje, un montaje con todas las escenas seguidas y ya enseguida fue como, bueno, está claro, hay que acabar y hay que empezar aquí, ¿no? O sea, que estuvimos todos de acuerdo, lo cual está muy bien porque lo difícil es cuando cada uno piensa una cosa distinta. Sí, yo quería continuar, Pilar, por una de las cosas que está un poco en el contexto, una de esas capitas que está un poco en el momento en el que pasa esta película. Hemos visto películas muy buenas sobre la transición, enfocada en la justicia española, transición política española. En este caso vemos un viaje a la transición educativa, o bueno, casi siempre es miradas a la transición que no fue, o la transición que al menos no como nos la contaron, ni tan perfecta como nos la contaron, ¿no? Entonces, si nos podías decir algo sobre esta transición educativa en la que se mueven las niñas.
Bueno, pues precisamente esa transición que mencionas fue el por qué quise hacer la película, ¿no? En un primer lugar, lo que me motivó. Y fue porque, bueno, lo he explicado en alguna entrevista, pero es más una anécdota, pero me parece importante, que es que encontré un cuaderno de religión del año 92, que es la escena que aparece en la película, cuando están copiando un dictado de la sexualidad al servicio del amor, y me impactó, a mí misma me llamó la atención que en el 92 pues todavía nos educaran en estos mensajes, en estos valores. Y yo no lo recordaba, que era lo fuerte de todo, ¿no? Que yo había, o sea, estaba escrito de mi puño y letra, pero yo no recordaba, o sea, obviamente lo que se dice forma parte de mi cultura y de lo que soy, pero no recordaba haber copiado aquello. Y ahí fue donde empecé a investigar y a darme cuenta que no solamente en el colegio, sino que en toda la sociedad, aparte de que había demasiadas costumbres heredadas, ¿no? Que todavía no habían cambiado, pero que se mezclaban además con una modernidad que podía ser buena, pero también a veces estaba muy mal entendida, ¿no? Todo lo que tenía relación con la mujer. Entonces, me parecía que había una mezcla ahí pues muy contradictoria, una mezcla que nos influyó mucho a las personas de mi generación, más concretamente, creo que a las mujeres, por esos mensajes pues tan contradictorios, ¿no? Y tan poco ortodoxos que nos mandaban sobre nuestro papel, ¿no? De alguna manera. Y dicho esto, no solamente es una película que me encanta, o sea, es una película que no habla sobre las mujeres y no es solo para las mujeres, ¿no? Es una cosa que siempre me toca matizar. Total. Bueno, viendo las niñas, pero yéndonos más para atrás, ¿no? A tus cortometrajes, vemos una mirada inquieta. ¿Tienes algún estilo diferente? Bueno, obras como, por ejemplo, Cinco Sunle y luego Nog, o cosas como, por ejemplo, Horta, que es mucho más casi experimental. Es tú con tu cámara buscando cosas, luego hay unos huecos enormes de tiempo que vuelves, pero todo está en contexto con lo que has grabado años antes. Y cómo el trabajar con una línea continua es el trabajo que tienes con niños y niñas, gente de tu familia, esas miradas están mucho antes que en las niñas. ¿Cómo es el trabajar con chavales, con chavalas tan jóvenes y cómo te debe de gustar cuando sigues haciéndolo? Sí, a mí siempre me ha gustado mucho y me he sentido muy cómoda trabajando con niños. El por qué casi todo lo que hago, lo que he escrito, tiene que ver con la infancia, ya creo que eso no tengo que investigar un poco más en mí misma, pero sí que, bueno, en el caso de las niñas, que ha sido la experiencia pues más grande que he tenido, ¿no? Respecto a presupuesto, tiempo, infraestructura, la verdad que ha sido un placer y ellas han sido maravillosas. Y siempre me ha gustado. Me entiendo muy bien con los niños, la verdad. Creo que nos gustamos. No sé, hablamos un poco el mismo idioma. Me interesa mucho ese mundo de la infancia. Y tengo, o sea, yo vivo mucho en esa infancia todavía, ¿no? Como la etapa más feliz, y en mi caso así lo fue, ¿no? Y es un sitio, ¿no? Al que siempre recurro. En esas estamos todos, ¿no? En ese eterno viaje hacia el sur. Eh, pero sí, la pregunta de Rafa es muy buena y además lo que nos estás comentando a mí me despierta interés por dos lados. Voy a arrancar por uno, que es por continuar con el trabajo con peques, más específicamente en el caso de las niñas. Vemos que hay una mezcla muy buena o que se siente por lo menos, corrígenos si no es así, de escenas que vienen del guión y están muy planeadas y escenas muy naturales. Entonces, no sabemos cómo fue en concreto con este grupo de niñas tan fantástico el rodar escenas. Parece que hay algunas más ensayadas y otras más naturales. Sí, en las niñas
fundamental el casting. Estuvimos casi 7 meses viendo chicas, vimos a casi 1000 actrices, chicas en Zaragoza, entre Zaragoza y Barcelona. Y esto es un que yo tenía muy claro, ¿no? Que no iba a ser una cuestión, o sea, que tenían que tener algo, que tenían que tener una autenticidad, y que tenían que tener ya ciertas características que tuviera el personaje o adaptarnos un poco a su forma de ser, y sobre todo que se atrevieran a jugar y a ser ellas mismas. Y los castings, bueno, yo disfruté muchísimo haciéndolos. Los hacía con Gisela Cren, una directora de casting de Zaragoza, y luego hacíamos muchas más. Cuando me gustaba una chica, quedábamos más veces y me ponía yo a hacer un papel, ¿no? Unas improvisaciones. Y me encantó porque ahí ves, pues bueno, la capacidad para imaginar que tienen, su capacidad de respuesta, también, pues, como si saben o no modular sus emociones, y fue un lujo. Entonces, yo ya fui al rodaje muy segura de las 20 niñas que hacen la clase de sexto B, de las 6 protas y de Celia y de Andrea Fandos. Fui al rodaje ya muy convencida de que nos habíamos dejado la piel y que era el casting perfecto para la película. Y a mí es que me tienen enamorada. O sea, yo ya sé que está feo, bueno, que está feo hablar o sea, de la película en estos términos, de mi propia película, pero es que a mí ellas me fascinan. O sea, yo no veo mucho la película. Cuando la veo es que ellas me hacen que se me olvide cualquier fallo o cualquier escena que no salió como yo quería por alguna cuestión técnica, porque me quedo con sus miradas y yo esto lo tenía siempre presente. Me transmitían a mí, conseguían conmoverme a mí. Yo estaba segura que podía conseguir que eso llegara a más personas, a más espectadores, y ellas han sido súper generosas en todo lo que han hecho. Y bueno, me he desviado un poco porque lo que comentabas, yo ahora he tenido que leer recientemente el guión, que no lo leía desde el rodaje, porque va a estar disponible en la web de la Academia, por si hay algún curioso que lo quiere ver, porque además están escenas pues, que luego se eliminaron. O sea, que a mí como espectadora siempre me gusta ver los guiones, ¿no? Me parece curioso lo que ha ido cambiando por el proceso. Bueno, y lo que me di cuenta al releerlo, para comprobar que no había ninguna errata ni nada, fue que era muy parecido al resultado final, y que ellas no leyeron el guión, pero las fuimos guiando en las improvisaciones, de manera bueno, que las frases concretas que tenían que decir efectivamente las decían. Y creo que esa fue otra cosa que también vimos en el casting, ¿no? Que tuvieran la capacidad de repetir algo sin perder la frescura. Porque esta charla es para cuando ya habéis visto la peli, ¿no? Lo digo por contar. Sí, ahora la gente ya la ha visto. Eso es. Vale. Pues no sé. Sí, vale, claro. Cosas que se ponen en improvisaciones, por ejemplo, hay un momento en el que Julia Sierra, la niña que interpreta a Chris, dice, dame una palada, ¿no? Esto salió en un ensayo, que estábamos jugando a que fumábamos, y ella de verdad dijo lo de palada, porque no sabía que se decía calada, y no, claro, nos reímos y le dijimos, tú di palada. Entonces ella, como es buena actriz también, ¿no? Era su primera película, pero es muy buena actriz, pues lo incluía ya de manera súper, que parece que lo acaba de decir en ese momento, y ya lo tenía integrado. Y luego hay otras escenas en las que, como tú dices, pues son ellas y están jugando. Y hay una cosa muy bonita que dicen Andrea Fandos y Zoe Arnau, que interpreta a Brisa, en esa escena en la que se conocen y que están con los dibujitos, ¿no? ¿De qué estás dibujando? Pues ahí se están haciendo amigas de verdad, porque en los ensayos estuvieron más separadas para que Brisa fuera la que venía de fuera, ¿no? Y se sintiera un poco desubicada. Y es verdad que son diálogos que son ellas preguntándose, ¿qué estás dibujando? ¿Y tú? Y tal. Entonces fue muy bonito verlo, la verdad. Bueno, es que Brisa, ya que lo tocas, ¿no? Brisa es el detonador, Brisa es el que va a cambiar un poco la experiencia de esta niña, ¿no? No sé si nos podías decir más sobre la escritura y sobre el personaje de Brisa en la película, porque claro, es muy importante. Sí, para mí el personaje de Brisa, fíjate, porque a raíz de presentar la película hemos hecho bastantes coloquios. Cuando podían ser presenciales, bueno, estuve pues lo menos en
20 coloquios, no exagero. Y había algunas veces que me comentaban que el personaje de Brisa parece que iba a tener más importancia, que luego no tenía. Y claro, yo no lo viví de esta manera. Porque para mí Brisa sí que es el personaje que te hace hacer clic, ¿no? Que no es el motivo de tu cambio, ni es la causa por la que cambias, pero sí que es, pues bueno, el azar que de repente te pone a tu lado en clase a una compañera que eso, que te hace ese pequeño clic que provoca un cambio muchísimo más grande, ¿no? Pero que no es por ella, no lo causa ella, sino que está dentro de uno mismo ya ese cambio. Necesitas a alguien que le dé al interruptor, ¿no? Que es lo que hace Brisa. Y bueno, y la verdad que a mí me gusta porque creo que es un personaje que también despierta muchas simpatías. Yo ahora que ya, pues después de 2 meses con la película en cartel y habiendo recibido feedback, me hace mucha gracia comprobar que todo el mundo ha tenido una Brisa en su vida, ¿no? Que la gente me lo cuenta y me lo dice, pues mi Brisa fue tal, mi Brisa fue... Y bueno, y además es que Zoe es muy Brisa, es así, muy tranquila, muy misteriosa, muy, muy leal. Qué bien. Bueno, pues no sé si me toca a mí otra vez volver un poquito para atrás, pero hay una cosa que nos enviaste cuando nos enviaste esos para bajar unas películas, hablabas de alguna de ellas, de proyectos que hiciste aquí y allá, y hablabas de un verano que fue una sugerencia de A Pitched Pond, Hueras Azul, y me gustaría muchísimo, en tu trabajo en corto hay una parte que es súper tranquila, pausada, que yo no sé si viene de él o lo que aprendiste con él, pero que me encanta cuando la cámara está quieta y mirando y las cosas pasan y te olvidas de que estás viendo una película, que las niñas tienen menos de eso, pero creo que sí, esa manera de mirar a las cosas sí está mucho más temprano en tu trabajo. ¿Nos puedes contar un poco de la experiencia de A Pitched Pond y de un verano y todo esto? Sí, bueno, yo es que para explicar el porqué de estos trabajos más, bueno, que son ejercicios, ¿no? Tengo que empezar como irme muy atrás, ¿no? Yo ya empecé a hacer cortos, aunque estudié fotografía, empecé a hacer cortos en el año 2005. Hice 3 cortos, Sonrisas, Niño Balcón y Chan, pero me pilló en medio la crisis del 2008 que, bueno, que ya sabemos a todos, ya sabemos cómo nos influyó. Y estuve bastante tiempo en el que yo nunca había tenido la idea clara, ¿no? Nunca había tomado una decisión de quiero ser directora, quiero dedicarme a hacer cine. Pero era una vocación. O sea, yo sabía que lo iba a hacer igualmente, tuviera dinero, no tuviera dinero, pudiera vivir de eso o no, porque era algo completamente vocacional. Pero sí que es cierto que, bueno, que la situación económica durante un tiempo me obligó a estar haciendo otras cosas. Y bueno, entonces en el 2013 yo estaba dando clases en la Universidad de San Jorge en Zaragoza. Y un alumno me comentó que Belatar, un director al que yo admiro mucho, había abierto un programa de doctorado en Sarajevo y que estaba buscando candidatos. Y en un momento de estos que dices, bueno, pues voy a probar, ¿no? Pues lo probé y bueno, y para mi sorpresa, pues a Belatar le gustaron mis trabajos y me fui allí. Entonces, para mí ese momento de dejarlo todo, irme a Sarajevo, de estar viviendo casi 3 años y medio allí, con 25 personas más de todos los países, desde Singapur a Japón, a Polonia, Estados Unidos, México, pues creo que ha sido fundamental, ¿no? En mi manera de entender el cine, en darme cuenta que quiero ser cineasta, y qué tipo de historias quiero contar y cómo. Ha sido como un viaje muy introspectivo el de Sarajevo. Más que aprender a hacer cine, ¿no? Sí que fueron unos años de vivir el cine, de estar siempre hablando de cine y con el cine como experiencia vital. Y también eso, para darme cuenta el por qué yo quería contar historias de esta manera, ¿no? Y no de otra. Y entonces allí, en Sarajevo, con Belatar,
que fue una locura muy bonita, pero una locura. Y vinieron muchos directores a darnos charlas y casi convivimos con ellos porque venían y estaban 15 días y por las peculiaridades que tiene la ciudad, pues hacía que fuera todo muy próximo, que comiéramos con ellos, cenáramos con ellos. Y bueno, vino Pichapón, vino Gus Van Sant, vino... es que o sea, la cantidad de nombres es increíble, ¿no? Es algo muy utópico. Y bueno, una de las personas que vino fue él y este ejercicio, el de un verano, surge bueno, de unos deberes, ¿no? Como en el colegio, ¿no? Que él llamaba Listening Out. Y nos entregó un documento en el que nos invitaba a hacer una meditación. Bueno, un poco nos explicaba su manera de crear, ¿no? Y nos invitó a crear algo a partir de su método, que es a través de una meditación, de irte a un lugar retirado en el campo, o un lugar donde te sientas cómodo, fijarte en lo que tienes alrededor, lo que estás escuchando, los colores, el tacto, pues todo, pues como es su cine, ¿no? Y el verano surge de ahí, fue justamente ese verano un verano transcurre en Horta de San Juan, Horta de San Joan, que está en Tarragona, que es el pueblo de mi familia, de mi abuelo. Y bueno, es un ejercicio de contemplación pura y dura. A mí me encanta la contemplación. Me encanta el cine contemplativo o lo que se viene llamando slow cinema, ¿no? Que lo de las etiquetas me da un poco más igual, pero reconozco que ese tipo de cine lo disfruto mucho como espectadora y lo disfruto mucho también haciéndolo. Pero bueno, creo que cada historia requiere su forma de contarla, ¿no? Y para las niñas yo sentí que ese no era... La propia energía de las niñas creo que no iba con ese lenguaje, ¿no? Sí, bueno, claro, no hubiese podido ser posible. Aquí lo llamaban cine postnarrativo. Sí. Y sí, claro, yo creo que las niñas serían pues un poco el antídoto si abusas mucho de ese cine, ¿no? Tendrías que ver. Sí. Hombre, sí que me he dado, o sea, sí que siento que hay mucho de todo lo que hicimos allí en la Film Factory y de todo este cine de contemplación, ¿no? En el sentido de que yo a ellas las dejaba mucho estar y que surgieran cosas, ¿no? Dejar bueno, les podíamos marcar una frase o la otra, pero respetábamos también, ¿no? Yo intentaba respetar también el tiempo de Andrea, ¿no? Para levantarse, para coger un vaso, porque son pequeños detalles que definen al personaje, cómo lo hace ella, no marcárselo yo desde fuera. Y creo que todo eso pues es algo que tengo un poco integrado o bueno, que lo disfruto, ¿no? Por este otro tipo, no lo veo como otro tipo de cine, sino por esta otra forma de mirar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo has hecho muy bien al principio cuando dices son casi ejercicios y se ven como tal, pero hay elementos, lo de Apichatpong, es azul, se ve ahí en un verano, pero hay reflejos también en la noche de todas las cosas. Y como decía al principio, ya desde ahí estás viendo la mirada del niño, esos personajes, esos dejarles espacios y tal. Lo que ocurre es que, claro, los personajes que tienes en las niñas tienen otra edad y necesitan otro espacio y otro ritmo. Pero sí veo las conexiones ahí. ¿Has mencionado la Horta de San John? No, San John. Sí. San John. Es un protagonista maravilloso en tu obra anterior a las niñas, ¿no? ¿Sigues volviendo por allí? ¿Tienes más ideas de filmar allí? Bueno, desafortunadamente no puedo ir desde el verano, pero sí, Claro. yo siempre digo que es mi pueblo. Yo no nací allí, o sea, nació allí mi abuelo, pero tenemos una casa allí y bueno, toda la familia estamos enamorados de este lugar, no solamente del pueblo, sino de la propia casa. Es un lugar que hemos ido construyendo todos poco a poco, ¿no? De estos, pues que si un verano hacemos el porche o reformamos la cocina, ¿no? Y ha sido así desde que yo era pequeña y es donde he todos los veranos de mi infancia. Y bueno, pues vuelvo lo que comentábamos al principio, ¿no? Que
afortunadamente yo tuve una infancia muy feliz y para mí ahorita es un lugar feliz, ¿no? Y un lugar en el que además pues me siento cómoda porque conozco a la gente, conozco el sitio y que puedo mirar de una manera, pues bueno, muy honesta, ¿no? Que esa es otra cosa que también a mí me parece muy importante y que siempre repito, la honestidad a la hora de enfrentarse a un proyecto, o de lo que vas a hablar o de lo que quieres comunicar. Y al sentirlo yo como mi pueblo, mi lugar, mi casa, me siento cómoda hablando desde allí. Sí. Hay algo que estabas tocando, Pilar, en lo que nos estabas contando, que lo ata. Y además estábamos hablando de etiquetas, las malditas etiquetas, pero ahí están un poco para venderlas a la prensa, para que la gente dijera los conceptos de una manera más sencilla. Es verdad que vemos, ¿no?, una generación de cineastas que sale de Cataluña, una generación que celebramos además que en su mayoría son mujeres, que en lugar de optar por unos recursos cinematográficos más flamboyantes, me sale la palabra, más espectaculares, por unos giros, por unas construcciones, por unos arcos de personajes muy significativos, por cortes rápidos, por persecuciones, opta por una escritura muy milimétrica de cómo dos personajes pueden habitar en una cocina en silencio, de cómo dos personajes, de cómo un silencio o una mirada carga una película, ¿no? En lugar de, vemos que hay mucho más énfasis en los silencios y en las miradas que en estos grandes recursos o más tradicionales de un cine más tradicional. No sé si decir la palabra mainstream, pero vemos eso. No sé si te sientes parte de una generación que muchas veces las instituciones intentan, ¿no?, empujar si estos rasgos son una invención o esta idea de una generación, una Catalan New Wave o estas cosas son chorradas. No, ojalá sea verdad, sería maravilloso porque significaría que seguimos haciendo películas y que bueno, lo bonito de todo esto además es que nos conocemos entre nosotras y nos colaboramos, nos ayudamos. Yo estuve, por ejemplo, de script en la película de Celia, de Viaje al cuarto de una madre, Belén estuvo en la de, bueno, ahora no me acuerdo porque es un lío, ¿no? Pero sí que, y de una manera muy casual también todo, ¿no? Y ojalá sí que hubiera una Catalan Way. Yo encantadísima de pertenecer. No lo sé, eso el tiempo lo dirá, pero sí que es cierto que a mí me lo preguntan mucho, sobre todo respecto al coming of age, ¿no? La otra etiqueta esta de que también me comentan que ahora estamos pues un grupo de mujeres haciendo películas. Nuestra primera película es un viaje iniciático. Y yo la verdad que no tengo respuesta. Yo no sé si es una influencia, si es pues que funcionamos como referentes entre nosotras mismas, o es una necesidad de ir a lo más básico y lo más íntimo en tu primera película. No tengo, bueno, imagino que es una mezcla de todo eso, ¿no? No tengo una respuesta clara. Pero sí que a mí me parece muy emocionante este momento que estamos viviendo y bueno, y me encanta, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? Y la verdad es que es bonito, es muy bonito. Iba justo a decir que antes de toda esta locura, justo en un festival en Manchester paró por aquí Belén Funes y coincidimos y me enseñó, digo, hay un grupo dice, aquí estamos todas, hay un grupo de WhatsApp en el que estamos todas y nos reímos cuando El País o alguno de estos periódicos empieza a hablar de cine de mujeres o nos viste así de manera muy extravagante. Digo, sé que hay un grupo de WhatsApp y, bueno, realmente, en cierto modo, paralela a la retrospectiva a Pilar, hay una retrospectiva que hemos llamado como una ola, de manera muy folclórica, que celebra las pelis Luisa de Celia, cortos de Clara Roquet, de Belén, de Roser, de tantas mujeres de esta generación. O sea que nosotros desde aquí lo celebramos también, intentamos servir como catalizador, digamos, de todas estas películas. Sí, os agradecemos. Nada, es que es un grupo grande y que será más grande, ¿no? Y sí, yo creo que hacían falta referentes, ¿no? Y que actuales, ¿no? Contemporáneos y, bueno, de todas las épocas en realidad, pero bueno, como que ahora sí que
Y bueno, y las políticas que tan mala fama tuvieron, pues también creo que están ahora, que estamos cosechando los frutos, ¿no? De aquellas políticas tan impopulares, pero que eran necesarias. Porque ahí estábamos, ¿no? Necesitamos contar nuestras historias. Completamente. Estas cosas no salen no germinan de repente out of the blue, como dicen aquí, ¿no? Es una mezcla de impulsos públicos y bueno, talento sí, y apostar por ello, desde luego. Bueno, pues chicos, yo creo que llevamos aquí media hora y es un placer, Pilar, tenerte. Muchísimas gracias, que imagino que te están friendo a entrevistas y todo esto del Zoom y del online. Así que muchas gracias por buscarnos un minuto o 30. Y Alberto, no sé si tienes alguna otra pregunta para acabar la entrevista o ya nos despedimos. No, yo lo que me gustaría es estar en un pub, eso es todo. Pero confío en que pronto lo estaremos. Eso. Y bueno, habéis visto la película, os animamos, o habéis visto los cortos, así que os animamos a ver lo que sea lo otro, verlo. Ya sabéis que estamos con el Catalan Film Festival 2020 desde el 19 de noviembre hasta el 6 de diciembre. Merece mucho la pena, ¿no, Raz? Perdona que te interrumpa, pero merece mucho la pena esto que estamos haciendo, este viaje 360 a Pilar Palomero, ya que tenéis la oportunidad, si habéis visto Las niñas ven los cortos o viceversa, y si habéis visto este Q&A, sí. Nos vamos a despedir ahora, pero mañana nos vamos a volver a ver con otras ropas y otras caras para hacer un viaje en profundidad al cine de Pilar Palomero. Vamos, pero luego volveremos. Yo, desde luego, odio a los entrevistadores, presentadores, eruditos del cine que siempre hablan de ellos, ¿no? De su experiencia. Yo cuando vi Las niñas, pero la verdad es que cuando he visto tu obra en corto y la he visto un par de veces, algunos cortos he visto un par de veces, me ha ayudado mucho a diseccionar Las niñas de otra manera y a verla y a disfrutarla mucho mejor. Así que sí que invitaría a la gente a hacer ese ejercicio. Si has visto a Las niñas, los cortos de Pilar Palomero no creo que le van a costar nada y son muy disfrutables. Pues oye, yo agradeceros, que ha sido un placer y muchísimas gracias por darme la oportunidad de mostrar mis cortos, que la mayoría han estado guardados en un cajón y están hechos con el mismo cariño y con la misma, lo que decía antes, con la misma vocación y con la misma ilusión que el largo. Así que es un placer y un gusto que los mostréis y que los pongáis en valor y un auténtico placer que hayáis contado conmigo. Y gracias a ti, Pilar. El placer es todo nuestro. Hasta la próxima. Bueno, un abrazo. Adiós, Pilar.